también insistí un poquito en que como habíamos empezado, ¿verdad? Que retomamos la escuela de la palabra con algunos de los profetas, que fuéramos también rebuscando, escudriñando esa, esa profundidad que nos viene desde la Biblia, en donde se nos enseña el origen de nuestra fe, ¿verdad? De donde nosotros tenemos que constantemente acudir para nutrirnos en nuestra fe y conocerla de corazón, ¿verdad? No como unas cuestiones de memoria, sino internalizada profundamente en nuestro corazón. Entonces, yo creo que fue América que me sugirió Ezequiel, y pues aquí estamos. No sé si puedes pasar ya la diapositiva. La mayoría de profetas que hemos visto en todo este proceso tan hermoso que hemos desarrollado en esta escuela de la palabra, ustedes bien saben que venía de mucho antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Israel se estaba configurando, no, ni siquiera cuando se estaba configurando, ¿verdad? Cuando Israel era un conglomerado de personas y que estaban, ustedes saben bien todas estas situaciones que vivió el pueblo de Israel previo a consolidarse como una nación, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos estaba Ezequiel, que era un sacerdote y profeta que había sido exiliado a Babilonia, ¿verdad? Y muchas veces las personas están lejos, están fuera de lo que es no solo su país, sino de sí mismas, ¿verdad? Hay como un autoexilio de nosotros mismos. Y no es que eso sea malo, a veces nos sirve para comprender mejor la realidad y para entender los fenómenos de ella, ¿verdad? Y dentro de eso le sucedía a Ezequiel captar revelaciones que para él eran visiones simbólicas de parte de Dios. Pasamos. Y así, en la configuración de esta nación naciente, ¿verdad? Naciente en donde, en el espíritu, en el corazón de las personas que estaban ahí, como resultado de la acción de estos profetas, que en la adversidad se dieron a la tarea de liderar procesos, ¿verdad? De cambios que se tenían que dar en las personas previo a consolidarse como seguidores de una causa, como seguidores de una fe, e identificarse con los estamentos de una nación que era la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, él tiene muchas etapas, Ezequiel, ¿verdad? Yo me imagino que estando él exiliado, se preguntaba, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago yo para que mi pueblo no se entristezca? Para que mi pueblo no se enajene, ¿verdad? Y era un ser tan común y corriente también que, como todas las personas que se exilian o que las exilian, no olvidaban su origen, su tierra, ¿verdad? Él estaba enraizado en una fe, en una nación, en la consolidación de esa nación. De esa cuenta es que yo considero que todos los profetas eran grandes líderes, líderes que quizá ellos habían sido iluminados por ese Espíritu de Dios, como vamos a ver más adelante en las citas bíblicas que tenemos de aquí de Ezequiel, que él ya después de varios momentos de reflexión y de revelaciones que tenía, llegó a concluir que la casa de Israel iba a ser rehabilitada, ¿verdad? Y empezó a juntar a la gente de Israel.
para regresar a la tierra de la que ellos venían. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos empezamos a agarrar a pedacitos cada uno de nosotros para regresar a como somos, ¿verdad? Para reidentificarnos con cómo somos, para no olvidarnos de lo que hemos logrado construir de nosotros mismos. Y en estos momentos de dificultad que hemos pasado durante este año, ha sido muy propicio este espacio que compartimos porque nos está ayudando precisamente a hacer una diáspora interna que nos regrese a nuestros orígenes de fe, a nuestros conceptos de fe, a nuestras creencias, a nuestro amor, ¿verdad? ¿Pasamos? Él tenía una vocación, les acabo de mencionar que eran grandes líderes, ¿verdad? Él era un gran líder y tuvo visiones, tuvo fuerzas internas que lo llevaron a concluir en que él tenía que conjuntar a la gente de Israel para los cambios. Aquí dice cambios políticos, ¿verdad? Y de hecho, pues en alguna medida sí fueron así políticos porque se buscaba el establecimiento de una nación y una nación tiene que tener territorio, idioma y principios que la rigen, ¿verdad? Y pues no fue una constitución política de la República, sino fue los mandamientos mucho más adelante los que se consolidaron esta nación de Israel, ¿verdad? Él cuando miraba lo que pasaba, cuando esta gente andaba errante, se afligía como un buen líder, ¿verdad? Pero les anunciaba. Yo bendigo que estos líderes tuvieron la preferencia de Dios para que Dios les mandara el Espíritu Santo y penetrara en ellos para que nos trasladara la posibilidad de cambiar, de que todo iba a estar bien, de que las angustias del camino en el desierto se iban a desaparecer cuando ellos encontraran la casa de Israel, ¿verdad? Entonces, él les decía, ¿verdad? Aquí está la cita, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esta historia de Ezequiel la tomé de estos textos que aparecen citados ahí por si a alguien le interesan. Por eso les puse la cita. ¿Pasamos? Entonces, Ezequiel, ellos como podían, ¿verdad? En sus momentos de iluminación, bendito sea Dios, escribían las cosas. Por eso las tenemos registradas, ¿verdad? Y él menciona, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Por eso es que nosotros entendemos esta Trinidad como una parte única, como una parte sola, como una parte que predomina en sí misma, que es en sí misma, ¿verdad? No podemos desintegrar la una de la otra. Y se refiere a esta visión que tuvo, que el Espíritu le transmite, que es un valle lleno de huesos. Pasa por ellos, por todo en derredor, y he aquí que eran muchos, muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, dice, ¿verdad? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Saber nosotros que tenemos el aliento divino de Dios en nosotros
Eso es vivir, esa vida. Y si vemos bien ahí que la figura también es como muy didáctica, ¿verdad? Nosotros imaginamos a veces esos huesos, pero no pensamos en los tendones. Vemos que a los huesos les falta carne, ¿verdad? Pero Él aquí en su infinita sabiduría dice, les voy a poner tendones para que ustedes sean más fuertes. ¿Fuertes en qué? No es, dice, van a revivir y van a caminar. Fuertes internamente, ¿verdad? En nosotros mismos, en que debemos dejar de ser esos huesos áridos, secos, que están tirados en un desierto, que a veces con muy poco que hagamos podemos reclamar vida para ellos, nutriéndolos, ¿verdad? Ahorita nos preocupamos especialmente nosotras las mujeres de que el calcio, de que la vitamina D, de que el sol, de que aquello, de que el otro. Pero la vitamina de nuestra alma, de nuestro ser infinitamente espiritual, es esta palabra de Dios, el tendón, la fortaleza. Y podríamos estar tendidas en una cama que no podemos caminar, que porque los huesos ya se nos quebraron, ya se nos cansaron, pero si tenemos este alimento maravilloso que es la palabra de Dios bien internalizado dentro de nosotros, la vamos a pasar mejor, el sufrimiento va a ser menor, vamos a tener esa fe, vamos a tener ese espíritu de Dios en nosotras, ¿verdad? Entonces, Él anuncia eso como le fue mandado. Y lógico, había ruidos mientras profetizaba, que podrían ser vientos, ¿verdad? Y dice él aquí, se juntaron cada hueso con su hueso, ¿verdad? O sea, se unificó el ser, se unificó la persona, se fortaleció. ¿Pasamos? Y se fue dando cuenta de que habían tendones sobre ellos y que la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, ¿verdad? O sea, este pueblo que él estaba animando, que estaba iluminando, no se alentaba por el Espíritu de Dios, seguían como simple carne. Nosotros no estamos llamados a ser solo carne. El que nosotros nos sintamos llamados a ser solo carne y pensemos, como les decía hace un rato, en que las vitaminas D, el sol, las cuestiones para fortalecer los huesos, las dietas, pero que no nos recordemos de que somos otra cosa más allá de eso, nos pone en esta misma situación. Tener carne y tener tendones, pero no tenemos espíritu, ¿verdad? Y él fue profetizando. Debe haber sido muy difícil para Ezequiel, así como para los demás profetas, en todas las angustias que estaba viviendo este pueblo de Israel, transitando desiertos, entre dunas, ¿verdad? Jalando todas sus cositas para ir a encontrar una tierra donde ellos podrían asentarse, ¿verdad? Debe haber sido difícil para ellos liderar a toda esta gente que dentro de esas angustias tuvieran fe, tuvieran espíritu, además de que llevaran un par de panes para comer en el camino, nutrirlos más allá de eso, ¿verdad? Pero trataron al punto tal que aquí estamos reunidas nosotras mujeres tratando de construir internamente nuestra vida, ¿verdad? Lo trataron y lo lograron y bendito sea en el nombre de Dios, yo los alabo. Puso su espíritu en nosotros y vamos a vivir y vamos a reposar sobre nuestra tierra y sabremos que Jehová habló y que lo hace, ¿verdad? A mí no me gusta hablarlo en pasado porque siento inclusive que hasta en este momento Dios está aquí con nosotras, ¿verdad? Nos está vitalizando, nos está entrando en nuestro corazón, nos está transformando. Algún pequeño tendoncito por ahí se va a fortalecer cuando profundizamos en estos momentos de la palabra que nos fue vertida por los profetas y que nos fue enseñada por ellos y que nos fue trasladada por ellos. ¿Pasamos?
Y aquí viene un punto importante, ¿verdad? Que yo había tenido un lapsus que me da pena y pido disculpas. A América se me había ido, ¿verdad? Porque no debemos perder el hilo que une, ¿verdad? Mi siervo David será su rey y tendrá un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Ahí es donde, como en tantos otros profetas, se nos anuncia la venida de Jesús. Es que ese era el gran reto que traían todos los profetas, ¿verdad? Anunciar a Jesús. Ellos recibían el Espíritu Divino de Dios para anunciar la venida de Jesús, ¿verdad? Por eso es que ustedes han visto cómo preguntan que cuando leemos, ¿dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está? Porque ya venía anunciado desde mucho atrás, ¿verdad? En el caso de Jesús, pues aquí nos dice que venía de la fuente familiar de David, ¿verdad? Y así, ustedes han escuchado también cuando leemos la Biblia que dice hijo de fulano, de hijo de mengano, y así se viene, ¿verdad? No es por gusto que nos dice eso la Biblia, es para que compenetremos en que las cosas no se hicieron hoy, vienen desde siempre, y están aquí, permanecen y son. Pasamos. Entonces, una breve reflexión, además de las que he hecho aquí conforme leo esto, que quisiera que todas lo tengan después, América, es que alguna vez les hablé del linaje en uno de nuestros pequeños encuentros de hace unos días, que es lindo saber y sentir que uno trae un linaje, ¿verdad? Les decía que los profetas decían, David, hijo de Salomón, Salomón, hijo de ese, y así se venía y nos venían narrando, ¿verdad? Es bonito decir, cuando les conté también de dónde yo aprendí las primeras enseñanzas de la Biblia, previo a hacer mi primera comunión, y recordar quién me lo enseñó, y preguntarme, yo no me estoy preguntando quién fue mi verdadera mamá biológica, ni quién fue mi papá biológico, aunque ya lo sé, ¿verdad? Sino mi linaje de la fe, de lo que me hace ser, de lo que me da sustancia, de lo que me diferencia de ser un gatito, ¿verdad? Ese origen nuestro es lo que tenemos que resguardar, el origen de nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué nos enseñaron acerca de nuestra fe? Y saber que uno viene también católico desde su familia, desde su abuelo, su tatarabuelo, también eso es lindo, eso es bellísimo, eso nos nutre, ¿verdad? Mi mamá era de la cofradía, mi mamá adoptiva era de la cofradía de la iglesia y yo miraba cómo se preparaba para ir ella a las reuniones de la iglesia, se ponía vestidos tipo sastre, bien bonita, y se ponía su collarcito de la cofradía. En fin, era bonito ver a mi mamá y yo traigo eso de ella, ¿verdad? En el caso aquí de los profetas y en el caso así, desde una forma global, yo entiendo que nosotros siempre tenemos necesidad de líderes, siempre, en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? En el aspecto de la fe, yo observo a veces cómo queremos a nuestros sacerdotes, cómo queremos al salir de la misa pasar y darles la mano. Son nuestros líderes, son los que nos están nutriendo en nuestra fe. A veces queremos darles la mano y también que nos sonrían, ¿verdad? O no solo eso, queremos darles la mano, que nos sonrían y quedarnos un ratito con el sacerdote en la puerta de la iglesia, porque qué lindo se siente, ¿verdad? Ese pequeño momento de uno abrazarse con el líder. Es lindo. Estos líderes configuran lo que es una nación de principios. Si nosotros pensáramos cuánto los principios fundamentan
la armonía de vivir en las sociedades. Otra cosa sería el mundo, pero por eso sigamos nosotros unidos en estos principios, sigámoslos pregonando, sigámoslos fomentando y fortaleciendo en nosotras, en nosotros, y como estamos haciendo en este grupo tan lindo, trasladémoslos, ¿verdad? Hoy es aquí y mañana podemos decir, fíjense que estamos invitados a tal cosa y vamos a eso, ¿verdad? Porque estamos llamados a profetizar, a anunciar ese reino maravilloso de Dios, ese reino en el que Dios nos dio su propio hijo para que ese reino fuera, ¿verdad? Dios no anduvo con cositas muy sencillas. Su propio hijo vino al mundo para enseñarnos que existía ese reino, pero un reino que tenía que estar regido por principios. Y mantengámoslo así, profeticémoslo y vivámoslos. Démosle, no le demos solo carne a nuestros huesos, démosle tendones, ¿verdad? Y muchas gracias por escucharme. Amén. Gracias, Ivonne, por compartirnos. Gracias. La oración. Ahí vienen las preguntas que hizo América para esta reunión. Entonces, les propongo que leamos Ezequiel 37, del 1 al 14. También Ivonne nos leyó versículos del 24 al 25, que es donde concretamente se anuncia la venida de Jesús. Y las preguntas propuestas son, primero, reconocer la presencia de la Trinidad, que viene a darme su vida con mayúsculas, ¿verdad? Esa calidad de vida, sus principios, hablarme por medio del profeta, hablarme por medio de personas. Una pregunta muy personal, ¿verdad? ¿Cómo le llamo a mi Dios? ¿Con quién me identifico? La segunda pregunta. Aquí hay tres personajes, ¿verdad? Dios, el profeta y los huesos secos. ¿Con quién me identifico y por qué? Contrastar cuál es esa carne, ese tendón que me falta para vivir gozosa en mi fe. Cuarta pregunta, ¿dónde, en qué y en quiénes identifico la fuente que puede dar la fuerza a mi fe y cómo la fortalezco? Incluso yo agregaría una quinta pregunta que nos proponía Ivonne. ¿Qué hago yo para que mi pueblo no se entristezca? La voy a escribir acá y son ahorita las 7, así que como la llamada se nos va a cortar, ¿verdad? Nos volvemos a conectar a las 7:15 para el compartir. Que disfruten mucho su oración